Hermanos y hermanas, bendiciones, saludos, un gusto compartir una vez más con ustedes por estos medios digitales. Ahí donde se encuentren en este momento, pues espero que se encuentren muy bien, espero que pues haya sido una semana provechosa desde la última vez que nos vimos y pues aquí estamos, siempre procurando compartir un poco de lo que el Señor nos hace llegar a través de todos los medios que Él nos enriquece. Recordando que estamos estudiando Primera de Pedro y en esta secuencia que estamos haciendo, llevamos ya pues la gran mayoría de esta carta. Ya estamos en el capítulo 4. La semana pasada analizamos el versículo 6. Recordando que pues como hemos hablado, siempre que se estudia la escritura es fundamental ubicarnos contextualmente, considerar pues en este caso todo el capítulo, pero incluso pues el mensaje general de la carta. Esto pues lo menciono porque pues sabemos muy bien que tenemos la tendencia debido a nuestras diversas ocupaciones a distraernos, a que se nos olvide por dónde íbamos, que estábamos hablando. Entonces siempre es bueno pues reenfocarnos, ¿verdad? En este capítulo 4 en especial estábamos hablando de cómo Pedro quiere hacer ver. De hecho, la frase, el fundamento de este capítulo diría que es la primera oración del capítulo que está en el versículo 1 cuando nos dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo. El saber eso, el entenderlo y sobre todo pues el impacto que solo esa oración causa en nosotros, debería, porque pues es algo que cada uno de nosotros es parte de su autoanálisis. Debería ser algo que nos impacte en todas las áreas de nuestra vida. Eh, en el día a día, especialmente Pedro tiene mucho interés en cuanto a nuestra interacción diaria con los inconversos. Y también para él es muy importante, sobre todo, pues siempre recordemos la audiencia original a la que Pedro se dirige, sobre todo en el tema del sufrimiento, el sufrimiento injusto, el ser pues criticados, juzgados, menospreciados, aislados por nuestra fe. En el primer siglo, hemos dicho, implicaba persecución, en muchos casos implicaba cárcel e incluso hasta muerte. Aquí en este contexto específico, por lo menos aquí desde Costa Rica y creo que en general por lo menos lo que es el continente americano, no, a lo que sé, por supuesto, no se ha llegado a un punto todavía, esperemos, ojalá que no ocurriera, pero pues no sabemos qué dinámicas nos esperan en el futuro en este sistema del mundo, ¿verdad? Sistema pecaminoso en el que gobierna Satanás. Pero hasta donde sé, pues ninguno de nosotros está siendo perseguido a muerte por su fe, pero sí es muy posible que seamos pues excluidos, seamos difamados, seamos humillados, digas en el contexto laboral, educativo, familiar, inclusive hasta personas muy cercanas de nosotros en nuestra familia, perfectamente de ellos podemos sufrir podríamos decir que un tipo diferente de persecución, porque el hecho de ser aislados, de ser juzgados, ser apartados, pues tiene un efecto psicológico significativo, ¿verdad? Nos hace sentir pues solos, eh, tristeza, enojo inclusive. Entonces, por eso es que este mensaje de Pedro, a lo largo de toda la carta, pero creo que en especial en este punto, llegado al capítulo 4 sigue siendo muy pertinente para nosotros. Veíamos la semana pasada, entonces, en el versículo 6 que parte de lo que está hablando Pedro, incluso tomando el versículo 5 en cuenta, es que el consuelo que debemos tener es
diciéndolo así en una frase muy, muy sencilla, los que nos hacen sufrir a causa de nuestra fe no se van a salir con la suya. Dios va a recompensar a cada quien conforme a sus obras. Y nos decía Pedro aquí en el versículo 6 que aunque seamos juzgados desde el punto de vista terrenal, como los que por ahí se dice que somos retrógradas, que somos paranoicos, que somos, no sé, fundamentalistas. Bueno, lastimosamente sí hay un sector fundamentalista de la fe, pero nos dice Pedro que aunque desde el punto de vista terrenal nos juzguen de todas estas maneras, al final de cuentas, lo que importa es el criterio de Dios, la justicia de Dios. Y pues eso es lo que debe motivarnos en el día a día, sin importar lo que nos digan las personas en el trabajo, en la casa, en la calle, los vecinos, siempre hemos de recordar, al final, Dios en su justicia sabe qué es lo que está en nuestros corazones, cuál es nuestra verdadera cercanía con Él. Y por supuesto que también nosotros tenemos que ser conscientes de ello, ¿verdad? Porque, este, por supuesto que tampoco nosotros podemos eh, pretender ser algo que en realidad no somos. O sea, ahí es donde está el ejercicio personal, ¿verdad? Pero mientras delante de nosotros, en nuestra relación y cercanía e interacción con el Señor, pues sepamos que lo que están haciendo es un trato injusto. Delante de Él podemos tener confianza y sobre todo saber que aunque en este mundo y en este tiempo no haya eh, no veamos una expresión visible, a como puede que sí, algo visible en lo cual Dios ejecute juicio, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Sea mientras estemos en este mundo o sea cuando regrese el juez de jueces, va a ejecutar juicio. Y esa debe ser nuestra confianza. Ahora, entremos al versículo 7 porque el versículo 7 continúa con este mismo tema que estamos mencionando ahorita. Entonces, eh, voy a compartirles de nuevo aquí visualmente con el software bíblico Logos. Ok, aquí lo pueden ver. Entonces, estábamos diciendo versículo 6 y ahora el versículo 7 continúa con la idea diciendo, el fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Comparémoslo con otras versiones, aunque creo que es un versículo bastante claro, pero hacer también este ejercicio. Dice la nueva versión internacional, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Interesante, vean cómo cambia el sentido de la oración esta traducción. Porque eh, vean cómo lo pone. Incluso veamos la Reina Valera del 60 originalmente cómo lo pone. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, velad en oración. La Reina Valera contemporánea mantiene esa misma idea. Dice, puesto que el fin de se acerca, ¿verdad? Entonces, portarse juiciosamente, palabra que utiliza, y no dejen de orar. Pero aquí, curiosamente, la nueva versión internacional más bien dice que como se acerca el fin de todas las cosas, entonces hay que mantenerse sobrios y con la mente despejada para orar bien. Curioso, ¿verdad? Hay que ver en qué se basa esta versión para hacer ese cambio en el sentido, y sobre todo pues considerando el idioma original. Veamos la nueva traducción viviente. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Ven, ya esta versión mantiene como cierta similitud con la idea de la Reina Valera.
Y el lenguaje actual dice, ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Bueno, analicemos un poquito el versículo. Primero, como hemos hablado en otros momentos, tengamos presente que para el momento en el que Pedro escribe esto, posiblemente casi que todo el primer siglo, quizás incluso más tiempo, los creyentes mantenían una alta expectativa del regreso de Jesús. Eso lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? En especial, las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses son escritas porque efectivamente había una gran expectativa de que Jesús en cualquier momento regresaba. Nosotros lo decimos, ¿verdad? Cristo viene. Y hay quienes salen incluso a la calle con sus altoparlantes y el megáfono diciendo Cristo viene. Y sí, no es una mentira, por supuesto que no. Pero la urgencia con la que los primeros lectores de Pedro lo veían, hay que ser francos, no es la misma urgencia con la que nosotros lo vemos. Nosotros decimos, sí, Jesús viene, pero lo decimos como, sí, puede que en cualquier momento llegue, no con, al punto como lo veían los tesalonicenses, que incluso a lo que uno puede leer ahí en la primera carta, pareciera que algunos hasta dejaron de trabajar porque decían, es que ¿para qué trabajar? Que trabajen algunos y los demás vamos a estar a expectativa porque Jesús puede que regrese en este mismo instante. ¿Y qué hago yo trabajando? Por eso es que Jesús dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. En lugar de andarse entremetiendo en la vida ajena, porque algunos eso es lo que hacían, según lo que dice la carta, decían, bueno, como yo no tengo para no ocuparme y que Jesús me halle que esté muy ocupado trabajando, entonces, pues voy a ver qué está haciendo fulano y tal vez el que me dé de comer y porque yo sí estoy muy urgido y yo estoy muy preocupado de que Jesús regrese y me haya ocupado. Ahí ustedes pueden repasar las dos cartas en detalle. También algo ya hemos leído anteriormente. Entonces, esa expectativa era alta, era una inminencia para ellos. Posiblemente ellos se despertaban y más bien se extrañaban de que Jesús no hubiera regresado durante la noche. Vivían el día y no sé, por decir algo, quizás pasaban mirando hacia el cielo, eh, como cuando uno tiene una gran expectativa porque va a visitarlo a alguien, ¿verdad? Les ha pasado de que están a la espera y aunque pues tratan de seguir con sus ocupaciones, pero están como a cada rato fijándose o mandan a preguntar, fulano, ya llegó tal, ¿verdad? Esa era la forma en la que ellos veían el regreso de Jesús, lo veían como una inminencia, como algo que en cualquier momento va a ocurrir. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pedro? Relacionado, unido juntamente con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo en este capítulo 4. Dice, parafraseándolo un poco, al final de cuentas, el Señor en cualquier momento va a regresar, el fin de todo se acerca. Así que, aunque los difamen, los torturen, los maltraten, los excluyan, los humillen, pongan eso en perspectiva. Si en cualquier momento se acaba absolutamente todo, si en cualquier momento dejamos esta realidad en la que domina el pecado y en cualquier instante vamos a estar ya en el reino celestial, no le den tanta relevancia. Por supuesto, Pedro no está dando por menos esa frustración, esa tristeza, el dolor incluso de perder seres queridos. Por supuesto que no. Son cosas muy dolorosas y muy difíciles de sobrellevar. Pero poniéndolo en perspectiva, o sea, poniendo eso al lado de lo que significa que Jesús en cualquier momento regresa, de que el fin de todo se acerca, ya uno lo puede ver
con menos poder, con menos eh, dominio sobre nuestras mentes, nuestros pensamientos y emociones. Ya uno lo puede ver en perspectiva. Y eso es fundamental. Eso explica la forma en la que los primeros creyentes pues afrontaron toda clase de persecución, toda clase de tortura y martirio, de las que están escritas y lo que no está escrito. El testimonio de los primeros creyentes que está ahí escrito o relatado por los conocidos como padres de la iglesia. Eh, así de poderoso era, así de poderosa era esa expectativa del regreso de Jesús, hasta ese punto. Entonces, ¿qué nos dice Pedro? Bueno, el fin de todo se acerca. Así que, parafraseando esto, hagan lo que les corresponde, actúen con un testimonio acorde a lo que son. Esto del testimonio lo vimos bastante en el capítulo 3. Eh, no se cansen de dar esa clase de testimonio consecuente con su fe. En la nueva traducción viviente dice que sean serios y disciplinados. En la nueva versión internacional es mantenerse sobrios con la mente despejada. La lenguaje actual decía ser responsables y cuidadosos en la oración. En esencia es eso, el testimonio. El testimonio que nosotros pues reflejamos de lo que creemos, de nuestras convicciones, que lo hemos hablado mucho. De nada sirve lo que nosotros aparentemos, lo que nosotros queramos demostrar por nuestra conducta, por las cosas que hacemos. Lo que es fundamental es vivir acorde a las convicciones, pero para poder vivir acorde a las convicciones hay que tener convicciones. Y una de ellas, que es la que con la que empezamos esta clase, una de ellas es estar dispuestos a sufrir. ¿Pero por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Volviendo aquí a la Reina Valera contemporánea, Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo. Así que, hermanos, hermanas, ese es el punto importante aquí que debemos de tener presente, ¿verdad? Solo si hay verdaderas convicciones, que en este caso la convicción de que todo el fin de todo se acerca también es fundamental. Si eso lo tenemos claro y presente, pues entonces nos va a capacitar, nos va a motivar para ser consecuentes con ello. ¿Ok? Em, Antes de analizar la siguiente oración, el tema de la oración, me gustaría retomar aquí un poco de los comentarios eh, del respaldo que tomo de el comentario bíblico de John MacArthur, que como he dicho, pues yo no es que esté casado, digamos, con sus comentarios, o sea que esté totalmente de acuerdo con él. Hay algunas cosas en las que difiero un poco, pero sí me parece en general bastante atinado, sobre todo el tema del análisis de los idiomas originales, que de hecho eso es lo que quiero ahorita eh, ver en este comentario. Vean, por ejemplo, este detalle muy importante. Dice, la palabra traducida como fin, cuando dice más el fin de todas las cosas acerca, viene del griego telos, que no necesariamente significa conclusión o terminación, sino más bien puede significar consumación, cumplimiento o meta lograda. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque resulta que el regreso de nuestro Señor Jesús no es solo el hecho como, ah, llegó el fin y ya. No, el periodo en el cual Jesús, pues,
ascendió, regresó a los cielos, a la gloria del Padre, y el momento en que Él va a regresar, los dos son parte de un propósito. No es como que Jesús en algún momento se va a acordar de que tiene que regresar. No, el tiempo que ha transcurrido y que va a seguir transcurriendo hasta que Él regrese es parte de un propósito. De hecho, el mismo Pedro, lo vamos a ver en su segunda carta, él dice, aquellos que tienen por tardanza el regreso de Jesús no es misericordia, es gracia. El propósito que tiene Jesús, que por el cual no ha regresado, es para dar oportunidad a todos aquellos que todavía no han creído en Él y que lo reciban como su Señor y Salvador. Entonces, por eso, el fin no es simplemente como que se acaba todo, no, es el cumplimiento del propósito de Jesús y en ese instante se va a cumplir esa etapa y va a comenzar la etapa definitiva, que es la gloria eterna para los que han sido redimidos en Cristo y el castigo eterno para los que rechazaron creer en Cristo. ¿De acuerdo? Em, Ahora, también otra palabra que dice es importante cuando dice se acerca, cuando dice todo, el fin de todas las cosas se acerca, dice que viene del griego ejiken, que significa inminente. O sea que no es una posibilidad, no es una duda, no es algo que tal vez vaya a ocurrir. No, es algo inminente que Jesús va a regresar. Como lo hemos dicho, es algo que para los primeros lectores era una alta expectativa, porque en cualquier momento iba a ocurrir. Y Pedro eso es lo que está expresando aquí. Es una total certeza de que él va a regresar. Este tema del hecho de que el fin se acerca, pues como sabemos, no es exclusivo de Pedro, ya hemos hablado de Tesalonicenses, donde Pablo les escribe a ellos. El autor de Hebreos también menciona este tema. Él exhorta a sus lectores ahí en Hebreos 10:25 a que se sigan reuniendo y que sigan animándose unos a otros, que se estimulen al amor y a las buenas obras, entre tanto que ese día se acerca. Entonces, la urgencia es la misma y ojalá eso es lo principal que podamos retomar de este tema, retomar esa clase de inminencia, ese anhelo, esa expectativa de que Él regrese. Entonces, pues bueno, este es un tema muy, muy valioso que es importante, por supuesto, que lo tengamos presente y es mucho más amplio lo que estamos desarrollando, pero creo que con esto es bueno porque lo que les decía, puesto que Jesús regresa, Pedro dice en la Reina Valera del 60, sed sobrios y velad en oración. Ese ser sobrios dice también aquí que es, puede traducirse como estar en sus cabales, estar bajo control, no estar errante, sino tener un control. No es una pasión descontrolada. Entonces, la sobriedad tiene que ver con control, con dominio. Por eso es que digamos, el opuesto del el ebrio es el sobrio, porque el sobrio está en sus capacidades, puede razonar, por supuesto, si es una persona saludable, ¿verdad? Puede pensar, puede analizar las consecuencias de sus actos, considera también a las demás personas. Entonces, estar sobrio es usar las capacidades, pensar, razonar, meditar, reflexionar, estar atento, estar alerta. Por eso es que estas versiones, como leíamos, lo traducen como ser serios, disciplinados, eh,
Dice con la mente despejada, responsables, cuidadosos. Pues son cosas que hace una persona que está en sus capacidades. Y en nuestro caso, pues no solo hablando de las capacidades físicas, sino también de las capacidades espirituales, ya que estamos facultados por el Espíritu Santo para poder entender verdades celestiales, puesto que por el Espíritu somos pertenecientes a la naturaleza divina, eso entonces nos capacita para poder enfocar nuestra mente y estar ocupados en esa realidad, en esa naturaleza que es nuestra verdadera naturaleza y estarnos ejercitando en ello. Y parte de ese ejercicio es también el tema de la oración. La oración es quizás, podría decirse que por excelencia es el recurso espiritual, eh, digamos que aparte del más accesible, quizás el más provechoso y útil. Por supuesto, si lo complementamos con el estudio y el análisis de la escritura, pues ni que se diga, ¿verdad? Se potencia todavía más. Pero la oración es como el primero, ¿verdad? Cuando hablamos de prácticas espirituales, a la oración, porque es algo que podemos hacer sin siquiera algo físico, sin tener algo en las manos, con solo nuestros pensamientos podemos hablar con el Señor. La oración es conversación con el Padre. Y esa es parte de la forma en que nosotros hemos de mantenernos sobrios, practicando la oración, aparte de las demás disciplinas, pero en este caso, pues la disciplina que menciona Pedro es la de la oración. Pero eso sí, la oración implica un estado, sería la sobriedad. Ven que es interesante porque veían que la nueva versión internacional lo ponía al revés, ¿verdad? Como de que para poder orar bien, decía, hay que estar sobrio. Pero también las otras versiones decían, para estar sobrios hay que orar. Y en realidad cualquiera de los sentidos está bien, porque si hablamos de la sobriedad para poder orar, pues efectivamente, entre más nosotros estemos eh, ansiosos, temerosos, preocupados, ocupados, mientras más estemos desorientados debido a la excesividad de actividades, de ocupaciones de nuestra vida, definitivamente más difícil va a ser que nos ocupemos en la oración. Pero a la misma vez, entre más nosotros hagamos el propósito de la oración como una práctica, como un hábito al que le damos realce porque sabemos que es nuestro alimento espiritual, es nuestra comunión e interacción con el Padre Celestial, es la oración por medio de la cual pues nos conectamos con la esfera celestial, pues más sobriedad va a provocar eso en nosotros. Entonces vean que es como van de la mano los dos. Entonces si queremos que haya en nosotros más sobriedad, pues démosle a la oración el lugar que corresponde. Veámosla como corresponde. Y también sepamos que para poder orar es necesario enfocarnos en ello, ubicarnos, desligarnos de absolutamente todos los distractores, de todas las situaciones que buscan distraernos, que no necesariamente estamos hablando que sean cosas pecaminosas, pero la excesiva ocupación del día nos impide enfocarnos. Entonces, por eso es que Jesús decía, entra a tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto. No significa que sea la única forma de orar, pero lo que Jesús está haciendo ver ahí, hacer ver es que hay una confidencialidad entre el Padre y nosotros. Y esa confidencialidad incluso, pues, puede ser en cualquier lugar que estemos, porque en nuestra mente ya somos confidentes con el Señor, estamos en un momento únicamente con Él. Así que bueno, creo que podemos dejar por aquí el estudio del día de hoy. Espero pues haya sido provechoso y entendible lo que estamos viendo en este capítulo. Creo que es muy enriquecedor para cualquier creyente.
Si gustan, oramos y el día de mañana pues continuamos el siguiente versículo. Oremos. Padre, Señor, Dios y Creador nuestro, gracias te damos por una semana más que comienza, por poder comenzarla aprovechando este espacio virtual que tú nos haces posible que compartamos, Señor. Pedirte la bendición especial para cada uno de los hermanos aquí que se conecten desde donde se encuentran. Bendíceles a cada uno y también sigue guiando su aprendizaje para que todos nosotros pues sigamos cada día más cercanos a ti, a tu mente y a tu corazón, a lo que anhelas para nosotros. Gracias por tu palabra y en Cristo oramos. Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes este día y este espacio. Nos vemos la próxima. Muy bien, muy bienvenidos sean en la próxima clase. Bendiciones.